Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. 2 de agosto. Año 1953. Se inauguraba Rafaela, el templo de la velocidad. El club ya venía organizando carreras en caminos rurales y las 500 millas argentinas ya eran un clásico nacional. El 26 de enero del año 1953 se realizaba una asamblea extraordinaria para comenzar a tratar el tema de la construcción del autódromo. En la asamblea extraordinaria de aquel lunes 23 de febrero del año 53 se decide la compra del terreno para levantar el futuro autódromo, donde iba a descansar definitivamente la solidez de las 500 millas y otras importantes jornadas de automovilismo, y al mismo tiempo el prestigio y afianzamiento de la institución. La asamblea autorizó por aclamación y de pie la adquisición del terreno, dando uno de los pasos más importantes de su vida deportiva. Con respecto al terreno, que reunía las condiciones adecuadas para la obra, era propiedad de Faustino Ripamonti Limitada, ubicada a 4 kilómetros al norte de la ciudad y con unas dimensiones de 2.200 metros de norte a sur y 600 metros de este a oeste, unas 134 hectáreas aproximadamente. La construcción del circuito la llevó a cabo la empresa de Calixto Marcos, un óvalo de tierra de 4.662 metros con 60 centímetros, de 12 metros de ancho, con 2 rectas de 1.477 con 10 metros y 2 curbones de 854 metros, con un peralte del 7% en las curvas. Si se hiciera una ligera comparación con las demás pistas de renombre mundial, llegaríamos a resultados netamente favorables para la nuestra. Por ejemplo, la famosa de Indianápolis tenía en 1953 un recorrido total de 4.020 metros y las rectas llegaban a una longitud de 1.010 metros. La inauguración del nuevo circuito tuvo lugar el 2 de agosto del 53 con Juan Gálvez como vencedor. El óvalo de tierra se utilizó desde aquel 2 de agosto del 53 hasta el año 1964, momento en el que se corrió la edición 27 de las 500 millas argentinas. Durante los años 65 y 66 se concretó el sueño de pavimentar el óvalo para inaugurarlo en septiembre del año 1966. El domingo 4 de septiembre de aquel año se realizaba la edición número 28 de las 500 millas argentinas, la primera en el óvalo pavimentado del Autódromo Ciudad de Rafaela, que era ganada por Jorge Cupeiro con un Chevrolet. Varios años después, y siempre manteniendo la idea de superarse y de lograr tener uno de los mejores autódromos de esta parte del mundo, el club pudo concretar la construcción del paredón perimetral. Primero se realizó el curbón norte y la recta principal. Luego se completó todo el perímetro, lo cual terminó de darle una fisonomía imponente al trazado rafaelino. Año 1953, cuando todavía era de tierra, ganaba Juan Gálvez en Rafaela el día, precisamente, de su inauguración. El TC corría en Rafaela, pero no era el óvalo que hoy conocemos. Sí el lugar, pero era de tierra compactada de 4.662 metros de extensión. De movida fueron protagonistas casi exclusivos los hermanos Juan y Oscar Gálvez, únicamente asediados por el ya muy veterano Ernesto Blanco, y al cumplir la primera vuelta Oscar ya estaba en el segundo lugar. La carrera se había alargado con Juan Gálvez escoltado por Bojanic, el luso, su hermano Oscar, Castaño y Facchini. Con buen ritmo los Gálvez se alejaron de Daimo Bojanic, tercero en aquel momento, mientras comenzaba el avance de Ernesto Blanco. Durante la sexta vuelta de las 70 programadas abandonaba Bojanic. Oscar Gálvez tenía problemas de carburación. Juan, que sigue con su ritmo sin inmutarse, comienza a alejarse. En la vuelta 20, Juan tiene más de 2 minutos de diferencia con Oscar. Ya Blanco es el tercero. Facchini se colocaba cuarto. A esta altura de la carrera, Juan comenzaba a administrar la diferencia y desciende el promedio general de la carrera a 157 kilómetros por hora. Hay que recordar que están corriendo en un óvalo de tierra. Por la vuelta 40, el aguilucho ingresa a boxes para mejorar la carburación y seguir en carrera.
En el final de la carrera, Juan Gálvez cuida todo. Le ha sacado una vuelta a sus inmediatos perseguidores y cruza la meta a 143 kilómetros de promedio, estableciendo un tiempo de 2 horas 16 minutos 51 segundos 2 décimas. El resto blanco pasaba la meta a 6 segundos 9 décimas después que Juan, pero con una vuelta menos. Tercero era Oscar Aguilucho Gálvez, cuarto Pablo Facchini, ambos también con 69 vueltas. Quinto, Andrés Melino con 66 vueltas, Nicolás Ángel con 61, Carlos Luzo con 60 vueltas, Alberto Núñez con 58, Alfredo Fava con 55, Rubén Jalife con 49 y Ángel Castaño con 47 vueltas. Lo curioso es que, a pesar de las diferencias de vuelta, estos 11 pilotos vieron la bandera a cuadros terminando la competencia. Ganaba entonces la primer carrera en Rafaela Juan Gálvez. Año 1959, en un mano a mano con Juan Gálvez, ganaba el Sapito de Venado Tuerto. Se corría la quinta vuelta de La Pampa, organizada por el Pico Fútbol Club, premio triple cosechadora Rexa. Los pilotos debieron recorrer 675 kilómetros en total. Cada giro tenía 337 kilómetros y fracción, que debió cumplirse en 2 oportunidades. Fue un duelo entre Marquito Ciani y Juancito Gálvez, que el recordado Sapito pudo doblegar, faltando menos de 200 kilómetros para la meta. Hay que recordar que se recorrían 675 kilómetros y con tramos de promedio que orillaban los 200 kilómetros por hora, con caminos de tierra. Parece que aceleraban mucho los muchachos. Ganaba entonces Marco Ciani, segundo Juan Gálvez, tercero Alberto Logulo, cuarto Rolo de Álzaga, quinto Ángel Meunieri y sexto Remo Gamalero. Año 1964, en Río Cuarto ganaba Félix Peduzzi. Se corría en Río Cuarto, organizado por el Automóvil Club de Río Cuarto. Se corrían 2 series a 20 vueltas cada una. La primera la ganaba Jorge Ángel Pena, seguido por Félix Peduzzi, que terminaba con el auto herido, y Remo Gamalero. La segunda serie era para Julio Devoto, segundo Carmelo Galbato y tercero Otto Parodi. La final era un duelo entre Peduzzi, que llegaba con lo justo para alargar la final luego de cambiar la junta de tapa de cilindros, y Jorge Ángel Pena. Ganaba entonces Félix Alberto Peduzzi, segundo Jorge Ángel Pena, tercero Carmelo Galbato, cuarto Zucchi, quinto Enrique Pourciel, sexto Otto Parodi. Año 1970, última victoria de Jochen Rindt, campeón post-mortem de Fórmula 1. Se producía la última victoria de Jochen Rindt en el Gran Premio de Alemania, Hockenheim. Desde la misma clasificación se establecía el duelo entre el hombre de Ferrari, Jackie Ickx, y el de Lotus, Jochen Rindt, que se volvería a repetir en carrera. Hasta la vuelta 20 fue un mano a mano, donde se intercambiaban la punta. En la vuelta 21 se entremezclaban con los líderes Clay Regazzoni, en evidente juego de equipo de Ferrari, tratando de desgastar al austríaco. Pero el desgaste fue para el ítalo suizo, que en la vuelta 30 debió desertar por la rotura del motor. De allí en más volvió el duelo. En la vuelta 44 era Rindt el líder. Las 2 siguientes mostraban a Jackie Ickx encabezando la vanguardia. En la vuelta 47, Jochen Rindt se pone al frente. Ya en la vuelta 48 vuelve la Ferrari a la punta, pero Rindt y su Lotus pega la estocada final y pasa a la punta en la 49 para ver la bandera a cuadros en la 50, que se definía en la misma línea de llegada. Así comenzaba a probarse, sin saberlo, la corona de campeón, pues en la carrera de Monza encontraría la muerte y sería consagrado campeón post-mortem el austríaco, que fue el único piloto que logró ganar con el Lotus 49 y el exitoso 72. Ganaba Jochen Rindt, segundo Jackie Ickx, tercero Damien Hull, cuarto Emerson Fittipaldi, quinto Rolf Stommelen y sexto Henri Pescarolo. Año 1970, en Capilla del Monte ganaba el maestro Eduardo Copelo. El maestro daba cátedra, ganando en Capilla del Monte, en Córdoba, en el semipermanente denominado El Zapato, un circuito mixto de poco más de 60 kilómetros. Eduardo Copelo, en el tramo de 36 kilómetros de tierra muy usado en las carreras de rally. La carrera en el inicio fue un duelo entre Copelo y Di Palma, pero Gastón Perkin no les perdía pisada. Inclusive llegó a puntear en algún momento.
El espectáculo lo daba Gradassi, conocedor de la montaña en los tramos de tierra, viajaba prácticamente de costado. Con el abandono de Di Palma y el andar del maestro en el asfalto, se fue definiendo la competencia que con tan solo 5 autos vieron la bandera a cuadro. Para la carrera se habían inscrito 20 y largaban 16, marcando el retorno de Marco Sianis con un Valiant después de su tremendo accidente que lo tuvo alejado de las competencias. Fue abandono del Sapito, que nunca más volvió a ser protagonista y que poco a poco se alejaba de la actividad. Ganaba Eduardo Copelo, segundo Gradassi, tercero Gastón Perkins. Año 1970, en Mecánica Argentina Fórmula 1 ganaba Víctor Hugo Pla. El Autoclub Concordia organizaba en el Autódromo Ciudad de Concordia, en el circuito número 1 de 2.500 metros, la sexta fecha del Campeonato de Mecánica Argentina Fórmula 1. Aquel domingo soleado se disputaban 3 series a 15 vueltas cada una. La primera fue triunfo de Juan Manuel Bordeu a bordo del Pianeto Dodge, seguido por Emilio Bertolini con Bravi Tornado y Víctor Hugo Pla con Bravi Chevrolet. La segunda serie era para Víctor Pla, seguido del rafaelino Jorge Ternengo con el Berta Tornado y Orlando Sotro con un Sotro Ford. Llegaba la tercera y última serie, que era la definitoria, ya que la clasificación surgía por la suma de tiempo. Era ganada nuevamente por Pla, seguido por Ternengo, y el tercero esta vez era Héctor Prono con Bravi Tornado. Ganaba entonces Víctor Pla, segundo Jorge Ternengo y tercero Orlando Sotro. Año 1987, en Rafaela, Silvio Oltra lograba su segundo triunfo en el TC2000, que lo vería campeón. El TC2000 llegaba a Rafaela, donde la clasificación, el equipo oficial Renault mostraba todo su poderío. Cuando todo parecía un nuevo triunfo del flaco Traverso, un neumático retrasaba al de Ramallo. La competencia se la quedaba entonces Silvio Oltra con la Renault Fuego particular, atendida por los hermanos Benavides. Segundo fue Gustavo Der Oanesian con una de las coupé oficiales. Al tercer escalón del podio llegaba Esteban Fernandino. Año 1998, una mujer se destacaba entre los hombres, ganando el campeonato europeo de supermoto. Se trataba de Katja Poensgen. En el trazado inglés de Brandt Hatch, la alemana de 21 años, Katja Poensgen, lograba el título europeo de supermoto. Se convertía así en la primera mujer en ganar un campeonato internacional de motociclismo. A la alemana no le faltaban ni experiencia ni palmarés, ya que a los 19 años había ganado el campeonato junior de Alemania. No pasaban 3 años cuando conseguía el título europeo de monocilíndricas y era la supermoto.